Está nuestra invitada con nosotros, le damos la bienvenida a la congresista Susel Paredes. Congresista, un placer. Gracias. El placer es mío. Por favor, congresista. Cristian. No puedo empezar sin preguntarle un poquito de la situación en Puno, congresista. ¿Cómo solucionar este tema? ¿Cómo ve, digamos, una salida? ¿No? Yo lo comento. Claro, este gobierno muestra una incapacidad absoluta y, por otro lado, también no vemos ninguna posibilidad de que hayan finalmente voces para encontrar una solución que no sea la violencia, la radicalización. ¿Cómo salimos de esta situación? Sí, mira, hay una experiencia exitosa en el Perú, pero poco conocida, que es la de CAPECO con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Ellos tienen 20 años sin una huelga y han logrado ponerse de acuerdo y tener diálogo con resultados. Porque lo que ha ocurrido, no solo en Puno, sino en otros lugares del país, es que ha habido diálogos, cientos de actas firmadas y no se han cumplido con los compromisos. Entonces, para que un diálogo sea fructífero, este debe tener resultados y esos resultados o esos compromisos respetarse. Entonces, yo me pregunto, si todo es malo y encontramos que hay una experiencia exitosa de 20 años sin huelgas, entonces yo creo que hay que tomar ese modelo o hay que pedir ayuda para que participen estas personas. Es decir, CAPECO y la Federación Peruana de Trabajadores de Construcción Civil, que además es un gremio que está siendo azotado por los extorsionadores de las obras, ¿no? Que no son trabajadores, son extorsionadores, claro. Delincuentes. Entonces, en ese contexto encima, con peligro y todo, se ha podido dialogar. ¿Por qué no se puede buscar ayuda en quienes han tenido éxito? El acuerdo nacional no está funcionando, pero necesitamos una metodología, un acuerdo para poder entablar el diálogo. Y si no hay interlocutores, porque como la demanda es radical, es renuncia y nada más, no me interesa nada más. Entonces, yo creo que hay que trabajar con quienes han tenido éxito en ese trabajo, porque no vamos a salir de esta crisis sin diálogo. Mira tú, los soldados son de Puno. La gente, la ciudadanía de ahí, ha salvado a los otros soldados, los han ayudado. Son la misma gente. Entonces, necesitamos ya parar este tema de más bien azuzar a la polarización. Estamos polarizados hace 6 años, Cristian. Déjame regresar entonces a ese tema, porque cuando uno finalmente encuentra también los cabos, digamos, desaparecidos, que ojalá puedan ser encontrados, ¿no? En el río, son todos nombres, son de Puno, son de Juli. Entonces, le quiero preguntar un poco para extrapolar el tema. ¿De dónde nos vino o este tema de querer azuzar? Pasa también por haber mencionado este tema de racismo, clasismo, en el tema de las protestas cuando han habido muertos, porque yo puedo decir que ha habido torpeza, malas decisiones, asesinatos seguramente por parte de miembros del ejército que desgraciadamente la han fregado y tienen que ser responsables por eso, pero de ahí a querer azuzar hablo de organismos de derechos humanos, racismo, clasismo, etcétera, hay también, digamos, un ánimo de generar más violencia y de no sacar el país adelante. No creo eso. Yo lo que creo es que el racismo existe en el Perú. Existe y es muy violento. ¿Y tiene que ver algo aquí en las protestas? O sea, los militares matan porque consideran de menor clase o racistas. Los militares pertenecen a una organización jerárquica donde no se duda, se obedece. Entonces aquí alguien ha dado esas órdenes. Eso ya desapareció hace tiempo. No. La estructura militar es jerárquica. Salvo que te obliguen a cometer un delito. Eso ya es hace 30 años. Por supuesto, pero no existe ya la obediencia debida. O sea, si a mí me mandan a matar, yo puedo no matar. Correcto. ¿Te acuerdas de este general tan valeroso que en Moquegua, en el gobierno de Alan García, dijo, yo no voy a dispararle a la gente? Correcto. Entonces, ¿usted también cree que, por ejemplo, hay racismo en este tema de querer mandar a Alejandro Toledo al Perú, como lo ha planteado Steve Levitsky, Francis Fukuyama y otros? No estoy de acuerdo. Me pareció una vergüenza esa carta, una vergüenza. Pero entonces, mi punto iba a la utilización a veces, ¿no? De ese tema. Puede haber utilización, pero de los dos lados,
yo lo que digo es que el Perú es un país racista y clasista. En miles de cosas lo podemos observar. Sí, claro. Mira, un caso dramático de un niño de Cusco que hacía pesas para parecerse a los de un programa de televisión donde hay concursos, ¿no? Y entonces él, desesperado porque no tenía masa muscular, se inyectó aceite. Pero eso... Entonces, ¿qué tiene que ver? En que tenemos unos medios de comunicación también que te imponen una figura, una imagen y a la que todos quieren parecerse. ¿Eso también no anima el racismo? O sea, para ser exitoso, tú tienes que ser así, musculoso, alto. Entonces, ¿por qué no se ponen otras caras en la televisión? Como actriz, te digo, hace años que los papeles de trabajadoras del hogar, choferes, etcétera, la tenían determinados actores. No ha habido movilización en ese sentido. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no se trabaja para acabar con el racismo desde otros puntos de vista? Ay, la voy a sacar eso de guerra, la verdad, ahí finalmente sería un tema, ¿no?, desgraciadamente, ¿no?, educar a las personas para decir que los de esto de guerra no tienen ningún tipo de coco y más bien no es ningún modelo a seguir, la verdad, pero bueno. Pero ha pasado porque están imponiendo una manera de físico que se supone es la exitosa. Pero ¿cómo va a ser imposición finalmente ese tema, no? Porque si la gente ahora, los ve... El cable tiene... O sea, los canales de televisión en abierta cada vez se ven menos. No hay región en el Perú, y ahí sí no hablo de las ciudades, de las regiones. Hablo de todas las provincias, tienen todo tipo de cables. Tienen la oportunidad histórica de poner a otro tipo de personas y no excluirlas de la programación. Bueno, volví... Pero vamos al tema. En Estados Unidos hay películas y hay unas cuotas para que los actores afroamericanos tengan papeles, pues, de médicos, de generales, no solamente de los que de servicio, digamos. Claro, pero si no se trata de papeles, se trata de que justamente no hagan el papel de general, sino de que sean generales, como lo ha sido Colin Powell, como ha sido Condoleezza Rice, como ha sido Barack Obama. Entonces, no se trata de... Pero eso no ha sido gratis. Eso ha costado que se imponga para que exista una imagen, como dijo Kamala Harris. Nos hemos ido no sé a qué tema ya. Kamala Harris dijo, cuando me ha visto juramentar una niña negra, sabe que ella puede ser presidenta de la República. Quiero volver ahora al tema... Volvamos, por favor, porque creo que nos hemos... Ok, sí. Vamos al tema del Congreso de la República. Entonces, ¿qué posibilidades hay finalmente de que se dé el adelanto de elecciones, ya sea este año o el otro? Mira, cada vez más lejos, por la voluntad de mis colegas. Yo soy autora de uno de los proyectos de ley de adelanto de elecciones. Incluso desde antes de la salida de Castillo. De antes. ¿Por qué? Porque yo siento que el Congreso ha sido corresponsable al no fiscalizar con la suficiente energía a Juan Silva. Hubo un momento, han sido como 4 meses en que yo he estado sola denunciando al ahora prófugo exministro de Transporte, Juan Silva. Y ¿por qué pasaba? Que muchos congresistas iban a visitar a Juan Silva con sus alcaldes. Entonces, el Congreso es parte responsable de la crisis. Si nosotros hubiéramos sacado a esos corruptos a los 4 meses o a los 2 meses, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Pero el Congreso no tomó el rol fiscalizador con suficiente energía. Lo hizo cuando ya estábamos hasta acá y ya se sabía que la plata estaba en el baño y esas cosas. Pero entonces, congresista, la sensación que usted tiene cuando va al Congreso con sus colegas es que no todos pretenden quedarse hasta el 2026. Sí, bueno, y no es solo la sensación. Illich López... no, cada vez lo dicen más abiertamente. Sí, la Constitución dice 5 años, pero digo, ¿no se dan cuenta de lo que pasa en la calle? ¿De verdad? Hay congresistas que no pueden ir a sus regiones. Entonces, tenemos que ser autocríticos los congresistas. Ahora, el argumento que algunos plantean, no, pero si se va adelante de elecciones es justamente darle la razón a los violentistas radicales que han venido protestando. La respuesta sencilla sería que de esto se ha venido hablando antes incluso de estas protestas. ¡Por supuesto! Y que no necesitaban las protestas para ir adelante de elecciones. Es decir, se ha esperado demasiado. Exacto, se ha esperado demasiado. Entonces ahora estamos en una situación en la que ya el Congreso tiene inclusive representantes. Siempre se molestan conmigo mis colegas, pero tengo que decir la verdad. A ver, por favor. Hay congresistas que no pueden ir a sus regiones. A mí me llaman de Puno cada semana
le he dado entrevistas a La Decana, a Onda Azul, a Pachamama, y siempre estoy en comunicación con ellos. Yo no soy de Puno, pero me buscan y yo tengo la obligación Yo lo he de dicho acá justamente, ¿no? Porque si un congresista no puede ir a la región que representa, pues lo primero que debería decir es, no cumplo con mi labor, me tengo que ir, cambien, me hagan algo. Pero esa es un poco la situación de los congresistas de Puno. Igual ellos no se quieren ir. En concreto de Puno, no he escuchado a alguno que no quiera irse, pero el ánimo general es que no haya adelanto. Y además, son los hechos, Se vota, no alcanzamos los 87 votos, el almirante Montoya, el congresista Montoya, presenta una reconsideración y esta reconsideración pierde otra vez, entonces recién a partir de esta semana va a la Comisión de Constitución el adelanto. Y ahí van a discutir, ¿sabes dónde se van a entrampar? En las reformas. Claro, si es que yo quiero reformas, si es que es la asamblea, si es que es el tema de la bicameralidad, etcétera. Entonces ahí se van a entrampar otra vez. ¿Y cuándo va a votar el predictamen? ¿O va a haber un dictamen en mayoría, uno en minoría, etcétera? Y aquí quisiera hacer una pregunta. Yo le he preguntado a Guido Bellido y a varios congresistas que presentaron la moción de adelanto de elecciones con una boleta en la que se le pregunte a la ciudadanía si quieren asamblea constituyente o no. Pero en el dictamen de minoría de Quito dice, si se acepta el adelanto de elecciones, a los 90 días calendario se instala la asamblea. Pero ninguno de esos congresistas me ha dicho, ¿y cómo estaría conformada la asamblea? Toda por partidos y organizaciones sociales, ¿en qué porcentajes? No nos contestan. Entonces estamos en un diálogo de sordos donde no hay una manera de llegar a un punto medio razonable. Pero ¿cuál sería la figura entonces, digamos, lograr primero que la Constitución luego vaya al Pleno? ¿Cuántos votos? 60 y la mayoría simple para luego ir a un referéndum y en ese referéndum plantear algunas otras preguntas. Así es, eso es lo que quiere un grupo, ¿no? Pero como es irreductible la propuesta, sin la pregunta no voto. Entonces, ¿usted estaría dispuesta, digamos, a votar a favor del adelanto, de ir a un referéndum sin ninguna condición? No, yo quiero que me digan, y es necesario, que si van a ponerse esa pregunta en la boleta... ¿Cuál pregunta, perdón? ¿Está usted de acuerdo con que se convoque a una asamblea constituyente, sí o no? Ok, pero si solamente la pregunta fuese respecto del adelanto de elecciones, porque si no se logran 2 de 87, sino solamente se logra tenemos una que ir al referéndum. Ir al referéndum. Así es. ¿Estaría dispuesto a ir al referéndum solamente con la pregunta del adelanto? Claro, claro, pero tenemos otro tema que estaría pendiente de votación, que es la bicameralidad. Pero como han puesto una reconsideración, esa reconsideración tiene meses, la de la bicameralidad, porque se alcanzaron los 66 votos y se podría consultar en referéndum. Pero si hay referéndum sobre la Asamblea Constituyente, yo le exijo a los que proponen la Asamblea Constituyente que me diga cómo estaría compuesta, ¿no? ¿Con qué porcentajes? Y pero justamente, si son organizaciones o partidos. Hubo un proyecto de ley de Perú Libre que hablaba justamente sobre ese tema de Asamblea Constituyente. Yo acá lo cuestioné. Quizás se quieran agarrar justamente ese tema que hablaba de pueblos originarios, pero sin aclarar absolutamente quién era miembro de los pueblos originarios. Ya, entonces necesitamos claridad sobre esa propuesta, porque nos tienen mareados y yo creo que la derecha ha caído redondita porque se pone a pelear contra una cosa de la que todavía no nos han dado el contenido. Entonces, yo más bien soy de la posición en que yo le exijo que me digan cómo estaría compuesta esa Asamblea Constituyente, ¿no? ¿Qué movimientos sociales? ¿Qué organizaciones populares? ¿Nacionales? ¿Qué pasa si los de Puno dicen, yo no quiero votar por las organizaciones sociales de Lima, quiero votar por las de mi región? Entonces, no sería, por ejemplo, que se presente la CGTP. No quiero las regionales. Entonces, como no tienen claridad, nos están haciendo perder el tiempo, Cristian, nos mecen con la Asamblea Constituyente porque no hay claridad sobre su composición. Pero pregunte entonces, ¿usted cree, congresista, que los grupos de izquierda, ¿no?, los que siempre han levantado el tema de la Asamblea Constituyente como una condición sine qua non para mejorar la situación del país, en verdad tampoco les interesa tanto la Asamblea Constituyente como llegar al 2026 todavía sentados en su curul? Ay, parece que sí.
quieren quedarse. O sea, bururú también respecto de la Asamblea Constituyente, porque los han cuestionado a Jaime Quito, incluso en el sector de educación también le han dicho traidor, etcétera. Es decir, comienzan a sentir que... Pero la manera de encontrarnos, de tender un puente, es decir, porque ya Cerrón, el congresista Valdemar, ha presentado sus puntos, que pueden ser discutibles. Pero yo lo que exijo es que me digan cómo estaría compuesta esa Asamblea Constituyente. Ok. Eso es lo que no dice la izquierda. Pero no tienen ninguna claridad, más bien... Bueno, pero se los exijo que lo digan. Pero puede ser solamente una excusa para darle vuelta todavía al tema y no arreglar ningún tema de adelanto de elecciones. No nos dejemos vencer. Ok, que no tontee. Que tontee y que me lo digan. Cada vez más la gente se da cuenta que ese es un tonteo de parte, por lo menos, de ese grupo. El 15 de marzo voy a hacer un conversatorio con una profesora de la Universidad Nacional de Chile para reflexionar sobre el proceso constituyente chileno. ¿Fracasó el proceso constituyente chileno? Yo creo que hay muchos errores que se han cometido y que necesitamos reflexionar. ¿Cuáles son, cree, esos errores, ya que estamos hablando de la Asamblea Constituyente, pero cuáles cree esos errores que finalmente no se deberían repetir? Porque justamente de lo que se habla es que se politizó mucho, se ideologizó mucho. Bueno, es que tiene que, o sea, ¿qué cosa es la...? Ok, no política, sino politiquería. Tienen que ser políticos y tiene que haber ideología, porque la ideología es el conjunto de ideas que sostiene una posición política. Entonces, y la acción politiquería, ideologicería, por decirlo de alguna manera negativa, en la manera exagerada, caricaturesca. Porque hay política y hay politiquería. Bueno, pero también hay Si tú no conversas, si tienes posiciones reduccionistas, si no conversas con nadie, es politiquería, no es política. Mira, la politiquería es decir, yo tengo la razón y el otro está equivocado. Correcto. La base de la argumentación es que yo pienso distinto, tú piensas distinto, pero consideramos válidas las dos opiniones. No descalifico al otro porque es diferente. El Perú no va a avanzar si no tomamos en serio al otro que habla. Así yo pienso que esté equivocado, tengo la obligación de escucharlo para poder entendernos. El Perú ahorita está jodido y paralizado porque cuando quiero hablar con alguien, lo descalifico. Y entonces, si me descalificas, ¿por qué voy a hablar contigo? Tal cual. Entonces eso es lo que tenemos que corregir urgentemente y es la clase política y la gente que hace política la que tiene que corregir ese error. Si yo le planteo la posibilidad, ¿qué elegiría, digamos, como más prioritario, como primero? ¿Hacer una asamblea constituyente para cambiar la Constitución o hacer, si usted pudiese decidir, es una dictadura? Ya, digamos. Usted puede, sí. ¿O qué cree que ayudaría más rápido al país? ¿Una asamblea constituyente que elabore una nueva Constitución o finalmente reformas fundamentales hoy por hoy en la Constitución, como por ejemplo... Lo escribía Augusto Tausen hace poco, el tema de distritos más pequeños, que la gente sienta una representación más directa. ¿Qué cree que sería más rápido para salir del agujero, sobre todo de la representatividad, que yo creo que es uno de los problemas fundamentales hoy por hoy? El más grave es la representatividad y la legitimidad, ¿no? Entonces, un Congreso con 6% lo que necesita es formular reformas para tener más cercanía. ¿Cuál es la cercanía? Lo que has dicho. Por ejemplo, Lima. ¿Quién es mi congresista? Yo soy tu congresista, porque yo soy de Lima y tú eres de Lima. Entonces, yo tengo 33 congresistas. Con unos tengo buena onda y a otros los quiero matar. Claro. Entonces, ¿qué cosa es lo que se necesita? Que los distritos sean más chicos. Ok. Y que vean comprar a su congresista en el mercado donde ellos van, ¿no es cierto? Yo planteé en mi campaña que Lima tuviera 4 distritos. Lima Norte, porque mira la cantidad de población que tienen los distritos del norte, ¿no? Tal cual. Todo el norte, Lima Sur, más los balnearios, Lima Este, porque ya San Juan del Lurigancho... Es en sí mismo, pues es una región. Claro, en sí misma. tiene más población que algunas regiones. Correcto. Entonces, ¿cómo ese señor de San Juan del Lurigancho me va a sentir a mí cercana si yo voy a determinadas cosas a San Juan del Lurigancho? Ellos deben tener un representante y lo tienen que tener cerca. ¿Y eso por qué no se puede sacar? ¿Por qué no hay un consenso en eso? Porque no sé. Pero creo que lo planteó Adriana Tudela hace un mira, tiempo. yo siendo de una posición distinta, estoy de acuerdo con esa propuesta, con ella y la de Cavero, que también discrepamos en un montón de cosas. Correcto. Pero necesitamos distritos más chicos para que la representación sea más cercana.
Yo creo que eso ayudaría muchísimo. La interrumpí, congresista. Usted me va a decir que los partidos no quieren. ¿Cuál es el temor ahí de los partidos? ¿Qué perderían si es que ese tema se da? Porque si ese tema se da y si además se da la renovación por tercio cada 2 años eso y es medio, muy importante eso también. sería también porque finalmente hay más cercanía entre representados y representantes. Y control de la ciudadanía sobre mi representante. ¿Qué perderían los partidos? Sobre todo los congresistas ahora, el temor de que vayan a ser sacados. Por supuesto. Pero esa es la política, pero la así tiene que ser. A veces se gana, a veces se pierde. Y si no haces tu trabajo, te van a despedir. En cualquier trabajo del mundo, cuando tú no lo haces bien, te despiden. El pueblo peruano no tiene la posibilidad de despedir a sus representantes. Entonces la renovación tiene que ser. Entonces... No crea además, perdón que le interrumpa, que además eso limitaría estos pedidos constantes que, claro, lo habíamos planteado antes de la situación que se vive, pero este tema de cerremos, adelanto de elecciones, hay que cerrar el Congreso para ir a nuevo Congreso. Y entonces se ha hecho un círculo vicioso del que no salimos. ¿Cómo podemos salir? Dándole a la ciudadanía el poder de despedir a sus representantes. ¿Cómo? Con la renovación por tercios. Luego, que sean más cercanos a mí. Entonces, si yo soy de Lima Centro, yo soy de Lima Centro. Correcto. ¿No es cierto? Y los del norte, los del sur, los de Lima Este, que es gigantesco, ¿no? También tengan su representante. ¿Por qué? Porque además esa persona es de ahí, siente los problemas de esa zona, va a comprar ese mercado. Lo lógico es que sea más cerca. Como en los Estados Unidos, la cercanía entre los representantes y sus votantes es muy estrecha y son muy exigentes. Correcto. Conclusión, congresista, hasta el 2026. Sí, como yo veo que esto cada vez está más lejos, yo creo que debemos tener un acto de conciencia y hacer unas reformas para que la ciudadanía nos pueda seguir. Ahora somos intocables, no nos pasa nada. ¿Tú crees que no le da cólera a la gente? Le da cólera, pues. Que los congresistas tenemos inmunidad, los congresistas podemos hacer muchas cosas y no nos pueden controlar. Entonces, que nos controlen y que nosotros le respondemos a nuestros votantes, a nuestros electores, de manera inmediata, ¿no? Pero eso no se va a poder finalmente hacer si es que no hay la voluntad, y claramente no la hay. Entonces, claro, la gente se pregunta, ¿cómo se puede hacer, digamos, que un congresista que se supone me representa haga lo que la mayoría le pide hacer? Eso no va a cambiar. Y eso, congresista, va a ir en detrimento de la ya poca institucionalidad y respeto a la democracia que tenemos, y solamente vamos en un túnel hacia abajo. No, yo soy optimista y yo pienso que si trabajamos en estas reformas, y yo creo que si insistimos y hacemos una corriente de opinión de esto, como no se quiere ir la mayoría del Congreso, ya no lloremos porque eso está trancado. Vayamos a las reformas para recuperar la legitimidad del Congreso. Pero es que ¿sabe cuál es el problema, congresista? Que claro, dice, sí, vamos al adelanto, pero primero necesitamos hacer reformas. Ha pasado 1 año y medio, ¿cuántos años han tenido? No han hecho ninguna reforma. No, ninguna. Entonces, la bicameralidad... Parece solamente un bururú para decir, eso pero yo no puedo indica hacer esto si es que no hago reformas. Y las reformas, no, todavía no. Mira, así como van las cosas, yo diría, hagamos el adelanto de una vez. Pero como no quieren, entonces hay que formular dentro de las propuestas de reforma las que podrían apaciguar los conflictos ahora mismo. Y ese es que nos controlen a los congresistas. No tenemos control. Hacemos lo que queremos. Entonces necesitamos que tú sientas que tienes poder sobre mí. Tú me has delegado el poder a mí, pero tú debes tener derecho de controlarme. Y yo tengo la obligación de rendirte cuentas. Fundamental, es lo que se ha perdido. Congresista, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Vamos a la...